Buenas tardes, familia. Para mí es un honor y además un placer inmenso tener a una bellísima persona, a una gran persona frente a mí. Y gracias, de verdad, gracias porque la vida y a través de esta persona que tengo enfrente me da la oportunidad de seguir aprendiendo un poco más. Emilio, nos conocemos un poquito y si te entrevistara 14 veces más, siempre te haría la primera y eterna pregunta para mí. ¿Quién es Emilio? ¿Quién va siendo lo que vemos nosotros en ti? Pues es una pregunta preciosa, Carlos, para arrancar y además muy fácil de responder, en el sentido de que este tal Emilio es cualquier cosa menos lo que se ve a simple vista. Ciertamente, yo soy Emilio en cuanto a que mi personalidad, mis componentes físicos, emocionales, etcétera, configuran este tal Emilio. Pero esto que estáis viendo de mí, está llamado en un momento determinado a vivir un fallecimiento, a terminar lo que es su existencia, lo que es su vida. Pues bien, lo que yo soy, querido Carlos, es aquello que hay en mí y que no se ve a simple vista, que cuando este tal Emilio desaparezca, eso no va a desaparecer, desencarnará y va a seguir su camino existencial y consciencial. Eso es lo que soy. Muy bien, gracias Emilio. Bueno, creo recordar que había una frase de San Agustín que dice, Dios mío, ¿es verdad que tuve una edad antes de mi fenecimiento? Entonces te pregunto, Emilio, ¿tú has tenido una edad antes de estar aquí ahora? Sin duda ninguna, querido Carlos. En esta encarnación de este ser que hoy está encarnado en este Emilio, es decir, en este componente Emilio, yo he tenido lo que podríamos denominar, utilizando una expresión de Cristo Jesús, una especie de nacer de nuevo. Que ya quisiera yo que fuera de verdad un nacer de nuevo pleno, ¿no? Como él enseña y convoca en el agua y en el espíritu, ¿no? Pero bueno, sin llegar a esas honduras, sin llegar a esos niveles, sí he experimentado ese nacer de nuevo que Agustín de Hipona plasma con esa expresión tan coloquial y tan, a su vez, tan certera que tú has compartido. Significa esto, que yo confieso que he vivido, que decía Pablo Neruda, querido Carlos, es decir, yo he tenido una época de mi vida donde lo puramente material, lo puramente superficial, mandaba y me tenía atraído y absorbido. Y bueno, pues hay un momento concreto, todo tiene su porqué y su para qué, donde una serie de circunstancias me van abriendo los ojos, me van mostrando una dinámica y una visión de la vida distinta, y a partir de ahí se va produciendo ese morir a la forma de vida que llevaba hasta ese momento y el empezar a nacer a una forma de vida diferente. Muero a una forma de vida donde todo giraba en torno a lo puramente superficial, a lo puramente evanescente, a lo puramente material, a lo puramente efímero y pasajero, y voy naciendo a una forma de vida donde la esencia, lo que de verdad es, lo que es permanente, lo que es imperecedero en nosotros, en la vida y en lo que pues se va haciendo presente y va adquiriendo protagonismo. Muy bien, Emilio. Me encanta oírte, la verdad. Soy de alguna manera fan tuyo, aunque la palabra fan no sea la más adecuada, pero bueno, quiero decir que aprendo escuchándote muchísimo. Emilio, eh, tengo otra pregunta. Tú antes no eras como parece ser ahora. Tú fuiste ni más ni menos que una persona dedicada a la política. ¿Nos puedes hablar, aunque sea brevemente, de esa etapa y qué aprendiste, qué te enseñó a ti en la política? Muy bien, con mucho gusto, querido Carlos. Eh, Hubo una fase de mi vida, yo diría que siendo un niño, un adolescente, donde lo espiritual estaba muy cercano, estaba muy próximo en mí. Tanto es así que a los 15 años mi intención era ser misionero claretiano. ¿Por qué no fui al seminario claretiano finalmente? Por la sexualidad. Entendí que el celibato no iba a ser capaz de asumirlo, que iba a ser una especie de autoengaño y de engaño a los demás, y renuncié, dejé esa vocación, vamos a llamarlo así, y estamos hablando de cuando tenía 15 años aproximadamente, Carlos. A partir de ahí, enfoqué lo que era esa vocación de servicio, porque estaba ahí, esa vocación de servicio ahí se encontraba, lo enfoqué a otros campos. Empecé a estudiar economía, hice ciencias económicas y empresariales. Ahí fui pues delegado de curso, delegado de facultad. Esa vocación de servicio público estaba presente.
Cuando terminé la licenciatura empecé a dar clases en la propia universidad y hubo un momento determinado que compaginé lo que era la actividad académica con lo que era también una actividad pública que fue adquiriendo poco a poco, no fue de un día a otro, evidentemente, fue adquiriendo un componente político, en el sentido de que en un momento determinado, pues accedí a una responsabilidad política en la Diputación de Sevilla como vicepresidente de la Diputación, eso fue entre 1983 y 1993. Después viví una época más dedicada al ámbito profesional, al ámbito académico, al ámbito funcionarial, y nuevamente en el año 99 volví a tener responsabilidades políticas que me llevaron a ser vicealcalde de Sevilla. Y esas responsabilidades políticas se extendieron hasta el momento precisamente, Carlos, que antes compartía, el momento en el que sentí la necesidad de morir a una forma de vida para empezar a vivir de una manera distinta. Esto fue en el año 2008-2009 y en el año 2010 se puede decir que es donde se produce la auténtica transformación. Ahí dejé por completo la actividad política, también la actividad universitaria, sentí que era el momento de cambiar muchas cosas en mi vida y cuando estaba en ese proceso de autotransformación, mira por dónde un accidente de montaña me lleva a vivir una experiencia cercana a la muerte. Fue el 29 de noviembre del año 2010. Yo ya había dejado, ya había soltado esa vida tan apegada a lo exterior, ya tenía una mirada mucho más hacia mí, aunque sin olvidar lo que hay fuera, por supuesto, en equilibrio, pero claro, esa experiencia cercana a la muerte fue, por así decir, un pistoletazo, ¿no? Un empujón muy fuerte que me dio la vida para que efectivamente en ese nacer de nuevo pues me pusiera mucho más las pilas. Podríamos decir, por tanto, y concluyo, Carlos, que yo he vivido, lo como me gusta explicármelo a mí mismo, lo que le pasa al río Guadiana. El río Guadiana es un río precioso, ¿no? Del del suroeste español, que tiene la peculiaridad de que va en superficie como todos los ríos, pero hay un momento determinado que se sumerge. Creo que está sumergido 40 kilómetros, si mi memoria no falla, y vuelve a aparecer hasta que desemboca en el Océano Atlántico y hace de frontera entre España y Portugal. Pues yo percibo que en mi vida ha habido algo parecido al Guadiana, es decir, hay un río que va en superficie hasta que tengo 15, 16, 17 años, a partir de ahí se sumerge y mira por dónde, en ese año 2008, 2009 y ya con la ECM del 2010, yo tenía en ese momento ya 42 años, pues vuelve, perdón, 52 años, vuelve otra vez a emerger. Así que metafóricamente, tengo una experiencia guadiana aplicado a términos concienciales y espirituales. Emilio, ¿qué puedes resumir qué es lo que te ocurre exactamente cuando tienes ese accidente en la montaña y vives esa ECM? Porque ya sabes que para nosotros ese tema es apasionante. Ciertamente, el accidente como tal no me produjo la ECM, me produjo, curiosamente, me podía haber matado, pero solamente me originó una fractura de peroné, pero pasado un tiempo, fueron 3 semanas exactamente, no fue al día siguiente, esa fractura de peroné originó trombos que fueron inicialmente mal diagnosticados y que finalmente me provocaron un estado que hizo que a las 16 horas aproximadamente del 29 de noviembre del año 2010 perdiera mis constantes vitales. Y por tanto, dicho entre comillas, morí. Viví la experiencia de muerte. Después volví a la vida porque se trató evidentemente de una ECM y aquí estoy. Mi ECM la recuerdo con una enorme alegría y una enorme paz. Lo único que puedo así, la forma de sintetizarlo. ¿Qué me traje de la ECM? Pues mucha confianza en la vida, querido Carlos, mucha paz interior y evidentemente una llamada clarísima a vivir la vida de una forma mucho más coherente con lo que realmente somos y con lo que realmente es. Lo primero que viví en la ECM, punto uno, fue el verme fuera del cuerpo, lo lógico. Punto dos, comprender que había fallecido, por lo que después he ido estudiando, eso no siempre es así, es decir, que el desencarnado puede ser que no tome conciencia inmediata de que ha fallecido, yo tomé conciencia inmediata que había fallecido y ojo, lo acepté. En la película El sexto sentido, Bruce Willis no toma conciencia de que ha fallecido, toda la película está vivo cuando realmente está muerto, pero él cree que está vivo, ¿no? Yo tomé conciencia de que había fallecido y lo que hace Bruce Willis al final de la película, al darse cuenta, lo acepté. Para mí todo eso fue muy fluido, podríamos decir así. Y a partir de ahí aparecen los componentes que después sé que son muy comunes en las ECMs.
me he dado cuenta, estoy fuera de mi cuerpo, ya no tengo cuerpo físico, soy una forma de luz, por expresarlo metafóricamente, y cuando estoy en armonía y en paz, bueno, he desencarnado, acepto que he desencarnado, e inmediatamente me encuentro en una situación preciosa, que es recordar toda la vida que he vivido como Emilio, entera, íntegra, pero en la instantaneidad. La única forma que tengo de explicarlo, Carlos, es como coger un chip donde esté toda mi vida y tragármelo con un vaso de agua, me trago el chip y plaf, veo toda mi vida. Y esta es una experiencia única que cuando hablaba antes, hace un momento de confianza y de paz, esto tiene mucho que ver en ello, porque ahí ves que en la vida todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. Ves en los entrelazamientos, por así decir, que hay. Ves que esa puerta que se cerró, que tu mente calificó de negativo, que tu mente rechazó, pero que esa puerta que se cerró era imprescindible que se cerrara para que después abriera otra puerta, que después abrió otra puerta, que después abrió otra puerta. Es como si viera los vectores de vida y percibe que la vida siempre juega a nuestro favor, que la vida no es nuestra enemiga, que la vida siempre nos abraza, que lo que llamamos noches oscuras, situaciones que a nuestra mente no le gustan, tienen un porqué y un para qué, siempre, siempre llamado a que evolucionemos, a que tomemos conciencia de lo que somos, a que vayamos abandonando tanta superficialidad y tanta evanescencia para ahondar en lo que realmente merece la pena en la vida y lo que realmente es y somos. Eso es una experiencia preciosa porque, insisto, te das cuenta de que en la vida todo está lleno de causalidades, de sincronías que siempre juegan a nuestro favor. Y habiendo tenido esta experiencia, el siguiente estadio fue percibir que estaba acompañado, que no estaba solo en la experiencia que estaba viviendo. Y empecé a ver formas de luz que asocié con las dimensiones álmicas de seres queridos que ya antes habían desencarnado. En particular, quien fue álmicamente quien encarnó como mi madre y quien álmicamente encarnó como mi padre, que físicamente habían fallecido bastantes años antes. Claro, son formas de luz, con lo cual la pregunta, bueno, ¿y tú cómo sabes que son las almas que encarnaron en tu padre y en tu madre? Pues de la misma manera que si vamos por la calle y nos llega el olor de un guiso de lentejas que se está haciendo en alguna casa de por allí, ese olor que te llega de la comida, sobre todo si nos acercamos a la hora del almuerzo, o hace que en tu mente aparezca el guiso de lentejas y que incluso puedas percibir que te lo estás comiendo. Evidentemente ya ahí en ese estadio estamos dejando los componentes mentales porque ya hemos dejado lo que es la encarnación atrás, pero todavía hay una reminiscencia de esos niveles mentales y por supuesto hay una conciencia que es el atributo de nuestro ser, ¿no? Y desde esa conciencia percibimos esa fragancia vibracional que nos permite tener constancia de quien está ahí delante fue ese alma de ese ser querido de la manera que antes compartía. Unos seres queridos, álmicamente hablando, que se dirigen a mí en una comunicación en conciencia, se dirigen a mí apoyándome, transmitiéndome una paz que yo ya tenía. Y eso, Carlos, me llevó ya finalmente al famoso túnel de luz, es decir, a ese punto donde está allá al borde de entrar en una luz inmensa. Eso del túnel de luz no es una cosa tenebrosa, sino que lo que tienes delante tiene una intensidad de luz tan espectacular que donde estás, aunque ya hay luz, sin embargo, queda como empequeñecido ante lo que tienes delante. Y fue en ese túnel de luz precisamente cuando volví otra vez a la vida. Allí en ese túnel de luz tuve la presencia en un momento determinado, esas figuras álmicas que me acompañaban y yo mismo, estando en ese túnel de luz, empezamos como a resplandecer, empezamos como a destellear y como anuncio de que algo muy potente, muy grande, muy enormemente fuerte se estaba acercando. Y hay algo que nos envuelve, una enorme energía llena de amor, llena de inefable, muy difícil de describir con palabras, pero todas serían calificativos maravillosos. Y en un momento concreto veo que esa forma, esa energía, como queramos denominarlo, que nos está rodeando, se plasma en algo delante. Y veo delante mía la figura de Cristo Jesús. Y hay una comunicación con él, de la misma manera que tenía la comunicación anteriormente con esas dimensiones álmicas que asocié con mi padre y con mi madre. Yo a Cristo Jesús lo veo como se suele representar, pero yo diría que más fuerte, con una comprensión física más fuerte y con una cara que era a su vez de amor,
y de autoridad y de amor. Fíjate que yo sí recuerdo haberlo visto con rasgos físicos, por decirlo de alguna manera, y en esa cara lo que hay es autoridad y amor. Autoridad no de imposición, sino autoridad de sabiduría, ¿no? De presencia, ¿no? Y Cristo Jesús, de la misma forma que mis padres, las almas que habían encarnado en mis padres, se dirigen a mí, hay un momento determinado que me dice, ¿estás en paz? Y mi respuesta fue sí. ¿Y si volvieras, lo estarías? Y mi respuesta fue sí. Dice, pues entonces, salvo que no quieras, entonces vuelve. Y fue decir eso, salir eso de la comunicación con Cristo Jesús y verme de nuevo en la cama de la UCI del hospital donde estaba internado. Bueno, y aquí estoy desde ese momento. Bueno, pues Emilio, que Dios te bendiga. Gracias por volver con nosotros. Otra cosa no te puedo decir. Para nosotros es una fortuna que personas como tú, que están dedicadas a ayudar a expandir la conciencia del ser humano, pues todavía decidan continuar con un vehículo, con un cuerpo, ¿no? Emilio, mi siguiente pregunta tiene que ver con una cosita que has dicho antes. La segunda venida de Cristo. Probablemente Cristo no va a volver como tal, nunca a la tierra, así de esa manera con la que estuvo, yo no estoy seguro, pero quizá la segunda venida de Cristo es una toma de conciencia, es un pasar de un focus en lo perecedero, como tú decías antes, a un focus en lo no perecedero. El cómo volverá a Cristo lo tenemos descrito perfectamente en los textos cristianos, en el Nuevo Testamento. Cristo, su cuerpo físico fallece y a partir de ahí, durante 40 días, está en lo que se llama el cuerpo de resurrección. Y ese cuerpo de resurrección, que es como el cuerpo energético que todos tenemos, pero que en su caso está cristificado, ese cuerpo de resurrección le sirve para estar compartiendo, comparte con sus discípulos, ni más ni menos que durante 40 días. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, se nos narran hasta 18 encuentros con los discípulos. Es verdad que en algunos evangelios se repite lo mismo. Yo me tomé la molestia de enumerar realmente las escenas que son realmente distintas y son 11 encuentros con sus discípulos, más o menos discípulos, lo que se nos narran. Hasta el momento, Carlos, de la ascensión, el momento en el que ese cuerpo etérico de resurrección se eleva delante de los discípulos y hay un momento que se desvanece, como una especie de nube que se desvanece. Y claro, los discípulos que están ahí, que están viendo lo que han visto, se quedan como anodadados, ¿no? Y en ese momento aparecen dos ángeles, se dirigen a ellos y les dicen, oye, venga, no quedaros aquí mirando, ya sabéis lo que os corresponde, ¿no? Ya Cristo antes de ascender ya le había dado una serie de responsabilidades a sus discípulos, ¿no? Venga, venga, a hacer lo que os corresponde. Y no se quedan ahí y dicen, y ya sabéis que volverá de la misma manera que habéis visto que se ha ido, que volverá de la misma manera que se ha ido. Hombre, Cristo antes de ascender aclara que él irse no se va, en el sentido que la presencia suya siempre nos acompaña, pero esa presencia más directa, ¿no? Se nos dice literalmente que igual que se ha ido, volverá. Eso significa, Carlos, que no va a volver a encarnar. Y por tanto coincido contigo, Cristo no va a volver como vino. Lo crístico, Cristo encarnó en un ser humano. Es lo que la tradición cristiana dice, el verbo, Cristo, se hace carne y habita entre nosotros. Cristo no va a volver a encarnar. Volverá en cuerpo de resurrección, que en ese sentido ya no será un cuerpo de resurrección, sino que será una forma que no está plasmada en un cuerpo físico. Vendrá, por tanto, vamos a llamarlo así, desde un punto de vista energético espiritual. Y eso va acompañado, no vuelve por casualidad ni vuelve en cualquier momento, sino vuelve en el momento en el que el ciclo humano actual ha concluido. Ese será el momento de esa vuelta de Cristo Jesús, que se describe muy bien también en los textos cristianos. Se nos dice que la Madre Tierra va a vivir un acontecimiento espectacular. Dice que será como un gran relámpago que irá de oriente a occidente y que todos podremos ver. Tiene mucho con lo que es un cambio de vibración, como una elevación vibracional, y la Tierra eleva su frecuencia vibratoria a una Tierra que en los textos cristianos se llama la Tierra restaurada, que es una madre Tierra de mayor frecuencia vibratoria. Y en esa madre Tierra de mayor frecuencia vibratoria toma cuerpo una nueva humanidad, un nuevo ciclo humano, conformado por aquellas almas, habiendo estado encarnadas en esta humanidad,
tienen el nivel de aceite, tienen el estado de conciencia, tienen la frecuencia vibratoria en sintonía con la nueva frecuencia vibratoria de la madre tierra. De ahí que también a esto que se llama la parusía, también en los textos cristianos se le llame el corte o cortamiento, porque no todas las almas encarnadas en seres humanos de este ciclo humano participarán de esa nueva humanidad, porque eso dependerá de cada una, dependerá del estado de conciencia, de la dinámica vibratoria que cada una haya alcanzado. Se exige como un mínimo requerido para poder estar en esa nueva humanidad. La venida de Cristo no será una encarnación física, pero será una presencia real, se producirá en el momento de la parusía que irá acompañado con el surgimiento de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Es lo que dicen los textos sagrados, lo que dicen los textos cristianos y lo que yo tengo absolutamente integrado, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista vivencial y experiencial. Emilio, hay miles, miles de personas, muy buenas personas, que se entregan en cuerpo y alma a su familia humana, que se preocupan enormemente por ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres. Así están toda su vida y fallecen. He leído en algunos textos que están condenados a repetir encarnación. La familia es una oportunidad, la familia es un hándicap. ¿Qué es la familia realmente en relación al desarrollo de la conciencia humana? En primer lugar, Carlos, no percibo, yo no estoy en posesión de la verdad, por favor, pero yo no hago mío el hecho de que las almas están condenadas a volver a encarnar. A todo lo contrario, creo que la vida álmica, por así decir, consiste en distintas encarnaciones. De la misma forma que la vida de este tal Emilio son muchos días, los días comienzan y terminan, me duermo, vuelvo al día siguiente a despertarme y no me despierto cada día como una condena, ¿no? Cada día es una nueva oportunidad, una nueva vivencia, una nueva experiencia, ¿no? Cada vida para el alma, cada eslabón de vida, las distintas reencarnaciones son oportunidades, oportunidades de vivir, de experimentar, de ir evolucionando en autoconsciencia. Por tanto, no lo veo ni mucho menos como condena, sino como oportunidad preciosa en el contexto evolutivo. En ese marco, las relaciones familiares tienen sin duda mucha importancia. Podríamos decir que las relaciones familiares es como el espacio micro donde desenvolvemos una gran parte de nuestras experiencias y de vivencia. Por tanto, a lo familiar hay que darle sin ningún tipo de sin ningún tipo de duda importancia. También es cierto que en función de las dinámicas familiares ocurre también en otros contextos y en otros escenarios. En el contexto de la familia se puede sacar lo mejor de uno mismo y a veces también lo peor de uno mismo, pero eso forma parte de las propias vivencias y de los propios procesos de aprendizaje y de la dinámica evolutiva del alma a la que anteriormente hacía mención. Esas relaciones familiares, repito, que son una gran oportunidad experiencial y que traen consigo, depende, muchas cosas. Pero no me quedaría tranquilo si no dijera a la par, querido Carlos, que siendo importante la familia, lo realmente significativo son las relaciones álmicas, lo realmente importante. Cristo Jesús, por ejemplo, es muy contundente al respecto. Hay una escena donde su madre va de pueblo en pueblo para dar con él y cada vez que llega a un pueblo ya se ha ido al siguiente, en la vida pública que llevó de predicación y de compartir, hasta que por fin llega a una localidad donde Jesús sí está. Pero claro, está dentro de una casa compartiendo en una casa que está abarrotada. Nos dicen los evangelios que había, no solamente estaba abarrotada por dentro, sino que había gente por las ventanas e incluso en el techo con el oído puesto escuchando a Cristo Jesús. Y claro, la madre parece que tiene urgencia. María, que era pedidísima por Cristo Jesús, tenía urgencia en hablar con él, pero no puede acceder a él porque la casa está abarrotada. Y alguien que está fuera dice, por favor, pasa la voz de que está aquí su madre, para que le digan a Jesús que está aquí su madre, que tengo necesidad de hablar con él. Nos podemos imaginar la escena, ¿no? Se va corriendo a la voz, se va corriendo a la voz, hasta que le llega a la persona que está más inmediatamente cercana a Cristo Jesús, que lo interrumpe, le pide disculpas y le dice, perdona maestro, pero me dicen que está ahí fuera tu familia, que tiene urgencia en hablar contigo. Y la respuesta de Cristo es potentísima, con todo el amor que le tiene a su madre, porque mira a la gente y le dice, mi familia sois vosotros, mi familia sois vosotros. Es esa familia, ¿no? que se conforma cuando vamos avanzando, cuando vamos evolucionando, cuando almas
vamos de alguna forma elevando nuestro estado de conciencia y hay una afinidad álmica, ¿no? Yo diría que esta sería lo que me gustaría realzar, Carlos, sin quitarle importancia a la familia, pero que no olvidemos que lo prioritario y fundamental son las afinidades álmicas y este camino espiritual y álmico que estamos haciendo, donde puede ser que la vida nos ponga por delante a almas encarnadas, es decir, a personas con las que percibimos que hay una afinidad, que no sabemos muy bien explicar. No tiene que ver con temas físicos y de enamoramiento. Puede ser que también, pero no es eso a lo que me refiero. Es ese punto de encuentro con alguien que percibes que ahí hay algo fuerte que os une. Lo mismo tienes ya 50 años y a esa persona la acabas de conocer, pero te das cuenta que ahí hay algo muy hondo y muy profundo. Esa afinidad álmica es lo que yo creo que en el mensaje espiritual hay que darle toda la prioridad, lo cual no desmerece ni mucho menos un contexto familiar que también es muy significativo y donde, como decía, hay una serie de experiencias que deberían servir para evolucionar en conciencia. Bueno, estoy de acuerdo contigo que la vida es una oportunidad maravillosa, yo por lo menos lo vivo así. Mi manera de preguntar era en el sentido de repetir una y otra vez y no evolucionar hacia volver a la casa del Padre, ¿no? A nuestro hogar. Bueno, Emilio, eh, tú tienes, creo, una mente privilegiada. Has escrito no sé cuántos, si 100, 150 libros, no tengo ni idea. Muchos de ellos supongo que hay dos etapas en esa escritura. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Quiero decir que hay una Sí, etapa ciertamente, anterior sobre unos temas y una etapa posterior sobre otra temática, ¿no? ciertamente, Carlos, para mí escribir es muy importante. Hoy es una forma de meditación, sobre todo de meditación. Escribir me ayuda a centrarme, a concentrarme y me ayuda a desarrollar un proceso meditativo. Y siempre lo he entendido desde muy pequeñito como una forma de aclarar ideas y de que lo que voy como aprendiendo quede reflejado en el papel para que no se me olvide y porque cuando lo pongo en el papel se va como enriqueciendo en la medida en que lo voy poniendo en el propio papel. Eso lo entendí en mi época del Guadiana, subterráneo al que hacía referencia antes. Y cuando daba clases en la universidad, cuando me dediqué a la actividad política, en el ámbito del desarrollo económico, en el ámbito de la hacienda pública, en el ámbito en general de cuestiones técnicas, escribí 35 libros, Carlos. Después, posteriormente, cuando ya esa vida queda atrás, en esas experiencias de nacer de nuevo, modestamente, pero nacer de nuevo, a la que antes hice mención, ya se ha ido escribiendo cada vez más en contexto espiritual y conciencial. Hoy día, sumando los unos y los otros, con un libro que acaba de salir, tengo publicado 93, 93, que es el número exacto del libro. Y para mí es una oportunidad de autoaprendizaje, de expansión del propio conocimiento que tengo, porque al ponerlo en papel se agranda, se expande y por supuesto de compartir. Y me ayuda en el contexto meditativo y de concentración, como antes te decía. ¿Ves, Emilio, como me encanta hablar contigo porque aprende uno sobre la marcha? Esa idea no me había venido nunca, o sea, escribir como forma de meditación. Así que, bueno, me la quedo para mí, gracias. Emilio, eh, ¿se puede vivir sin Dios? O sea, ¿es posible vivir sin Dios? Y me refiero a no tomar nunca conciencia de que somos un alma en la vida. ¿Se puede vivir realmente así? Ciertamente habría que hablar sobre qué significa vivir, Carlos. Mi percepción, vamos, mi convencimiento, es de que una persona que olvida su dimensión imperecedera, es decir, aquello que hay en nosotros que no va a morir, cuando una persona olvida eso que hay en ella que no va a morir, con el nombre que le queramos dar, alma, dimensión álmico-espiritual, el nombre es lo de menos en este contexto, una persona que olvida eso, que cuando fallezca, sin embargo, va a seguir vivo, no está viviendo. Una persona que olvida lo que es ella misma y lo que es la realidad de la vida, esa persona yo diría que está en modo supervivencia, que no es un modo de vivir, es de sobrevivir. Creo que hay que diferenciar lo que es vivir de sobrevivir. Vivir significa una plenitud, vivir significa un enriquecimiento, vivir significa una armonía y una paz, significa ir avanzando en un contexto cada vez mayor de un tipo de felicidad que nace de dentro,
lo que los maestros han llamado el contentamiento, la gracia, un estado de bienaventuranza, de ananda, de om shanti, de felicidad incausada. Ese es el camino al que estamos llamados, esa es la vida, entre comillas, y ese es el camino del vivir. Cuando olvidamos lo que somos, nada de esto es posible, nos enfrascamos en nuestro pequeño yo, nos identificamos con aquello en nosotros que tiene fecha de caducidad, que tiene días limitados, y a partir de ahí nuestra comprensión de nuestro día a día no es realmente vivir. Convertimos la vida en un acto de mera supervivencia. Es como si fuéramos unos zombies que aparentemente vivimos, pero que realmente no estamos viviendo, sino que estamos sobreviviendo. Muchas gracias, Emilio. Recuerdo la frase de Jesús, dejar que los muertos se entierren a los muertos, ¿no? Tiene un poquito que ver con esto que estás Sin comentando. duda, Emilio, sin duda. nos quedan 5 minutos para concluir la entrevista. Eres uno de los ponentes de nuestro quinto Congreso Internacional de Terapia Regresiva que vamos a celebrar por primera vez fuera de la provincia de Málaga, en la bella localidad de Alicún de las Torres, en ese sitio sagrado, precioso, maravilloso, con cinco acueductos, el más antiguo con 25.000 años, el más joven con 5.000, y todavía ese está vivo, lleva agua todavía, es increíble esa masa vegetal que sostiene esa maravillosa obra humana también. Emilio, ¿de qué nos vas a hablar en nuestro congreso? Recuerdo para los que vean este vídeo que es a final del mes de mayo, 28, 29, 30, 31 y 1 de junio de este año, 2025. ¿Cuál va a ser tu ponencia, Emilio? ¿Cómo se titula y de qué nos vas a hablar? Bueno, antes que nada, Carlos, enhorabuena por haber elegido a Alicún como ese maravilloso balneario como lugar. Yo le tengo mucho cariño. De hecho, yo desarrollo en el mes de julio una ruta templaria que ya lleva muchas ediciones y quiero hacer un cambio de paso, por así decir. Y para el año 2026, en julio, voy a hacer una ruta mística de Andalucía. Y esa ruta mística de Andalucía tiene como centro de referencia precisamente el balneario de Alicún, como centro fundamental desde donde hacemos los distintos desplazamientos. Así que enhorabuena por elegir un sitio con esa riqueza natural y también energética. Mira, Y lo que aportaré, disculpa que te interrumpa, ya que viene a cuento. Entre las otras cosas, he elegido el balneario de Alicún a través de la insistencia de una compañera, Maite Pardovico de Granada, porque la persona que lo dirige es una persona de conciencia. O sea, Fernando Medialdea es un ser que no es solo un empresario, sino es un empresario que pone conciencia a su labor, ¿no? Por eso nos ha movido muchísimo. Así que te dejo que continúes, por favor. Disculpa que te haya interrumpido. sí, sí, vamos, pues muchísimas gracias por esa interrupción, ¿no? Tengo el placer de conocer a Fernando de manera directa y de manera personal y refrendo lo que tú acabas de compartir. Así que chapó nuevamente. Y en ese contexto, pues lo que voy a compartir es sobre el conocimiento de uno mismo. Es decir, ese famoso lema, ¿no? Que está en todas las grandes tradiciones de conócete a ti mismo, qué significa, cuál es su significado profundo, cuáles son sus plasmaciones y esas plasmaciones nos llevarán a muchas cosas, entre ellas a comprender eso que realmente somos, eso, como decía antes, que hay en nosotros que no conoce la muerte y que seguirá siendo una vez que desencarnemos, y eso también nos ayudará a entender lo que es el alma y el camino de reencarnaciones que lleva el alma y a partir de ahí también la reminiscencia que nos va quedando de cada encarnación, de encarnación en encarnación, que tiene que ver con todas las terapias regresivas que vais a estudiar y vais a sopesar en este maravilloso congreso. Me conecto. Bueno, Emilio, pues ya prácticamente concluimos. De verdad, yo te doy las gracias desde el corazón. Para mí es un placer enorme echar un ratito contigo. He tenido el placer de estar 50 minutos grabándote la ponencia que vamos a disfrutar y estos 35 minutos pues charlando contigo, como siempre, me inundas el alma, me inunda el corazón, me amplías la mente, me amplías la conciencia y yo pues como mínimo pues solo te puedo reconocerte, darte las gracias y bendecirte en nombre del Padre y que la luz siempre te alcance, porque todos somos parte de ella, ¿verdad? Y que te impulse siempre y que siga siendo un motor del desarrollo de nuestras conciencias. Mili, muchísimas gracias de corazón.
Pues para mí siempre también es precioso compartir contigo y con todo lo que tú representas, Carlos. Siempre tú sabes que es un placer y todas las bendiciones que tú me das te las devuelvo llenas de mi amor y llenas de lo mejor de mí mismo. Así que un gran abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Emilio. Muchas gracias.